La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 7 minutos. 12 del día, 7 minutos. Saludamos a esta hora al Procurador General Fernando Carrillo. Gracias por aceptarnos la invitación, Procurador. Vicky, un gran placer estar aquí con ustedes esta tarde. Bueno, pues mire, yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Cuánto lleva usted ya en la Procuraduría? 8 meses, Vicky, un poquito más de 240 días vividos minuto a minuto. Ya podemos hacer balance. Sí, claro. Lo tiene por días y todo. Oiga, quiero empezar preguntándole, ¿qué encontró usted en la Procuraduría? De todas esas cosas que se decían, de todo lo que había alrededor de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, ¿usted qué encontró? Bueno, Vicky, lo primero es que yo nunca he sido partidario del síndrome del espejo retrovisor. Eso de mirar hacia atrás y criticar a los que vienen de atrás no es mi estilo. Pero claro, cada cual llega con su cuadrilla, dicen que cada torero llega con su cuadrilla, con sus propios trastos. En mi caso particular, pues lo que tratamos es como de responder a la interpretación nuestra de lo que es el papel del Ministerio Público hacia el futuro. Yo pertenezco a una generación pues distinta a la del procurador anterior. Yo soy de la generación de la Constitución de 1991, me tocó además ser de alguna manera protagonista de ese proceso. Y por eso nuestro primer mandato es cumplir con la Constitución, que eso ya es arrancar, digamos, de un punto de partida diferente. Lo segundo en materia de... ¿Por qué diferente? Porque se trata de poner a los ciudadanos como en el puesto de adelante del manejo de la Procuraduría, se trata de redimensionar el control, se trata de poner la Procuraduría en contacto con las regiones. Por ejemplo, yo llevo ya visitados 20 departamentos como con 18 audiencias ciudadanas contra la corrupción. Y por supuesto en lo personal, pues también es cuestión de gustos. Ese tema de si había imágenes o no había imágenes, eso puede ser secundario, pero debo decirle que lo primero que yo hice fue gracias a un convenio con el Museo de Arte Moderno, con Claudia Jaquín, pues tenemos una especie de museo chiquito porque nos prestaron varios cuadros en el piso 25, que es el despacho del Procurador General de la Nación, donde hay muchas cuestiones alusivas al nuevo país, a la constituyente, en fin, a lo que nos marca a nosotros generacionalmente, que es precisamente... Pero sí había imágenes, es decir, pues Cristos o algo así. Sí, yo creo que lo normal. ¿Y eso lo quitó? Eso no era una exageración, eso era una exageración, un poco también decir que eso era una especie de santuario. Templo. Exactamente. Además les digo una cosa, yo soy creyente, lo que pasa... ¿Pero por qué los quitó? No, simplemente por cuestión de estilo, simplemente, pero pues yo tengo mis creencias y mis imágenes también. Imagínense que a mí me tocó nacer el día de la Virgen de Fátima, también yo soy devoto de la Virgen, entonces tampoco se trata de marcar ahí una gran distancia, pero sí, por supuesto, estamos con una constitución laica frente a un Estado laico, donde los derechos de los ciudadanos, de las minorías, tienen que ser la prioridad. Y yo creo que hemos convertido un poco la Procuraduría en eso, ¿no? En la casa de los ciudadanos, en la casa de los ambientalistas, de los defensores de derechos humanos, de las víctimas, de los campesinos que viven en las regiones, en fin, de una serie de colectivos que, por decirlo de la manera pues más diplomática, estaban un poquito lejos de la acción de la Procuraduría. Fíjese usted que es que me gusta meterme en el tema de las imágenes solo por algo, y es, tal vez, y aquí lo hemos tenido al doctor Alejandro Ordóñez, y los más críticos con él dicen que él mezclaba su función pública con la religión. ¿A usted le pareció que eso era así cuando usted llegó a ejercer como procurador? No, yo lo que creo, Vicky, fundamentalmente es que uno tiene que ser, por supuesto, un líder en materia de la ética pública en este país, pero la ética pública en este país no la marca la religión. La ética pública en este país la marca la Constitución, y es una ética que se deriva del ejercicio de la ciudadanía. Y el ejercicio de la ciudadanía es la defensa de los derechos de la gente, porque es la dignidad humana la que determina quién es ciudadano y por ende qué responsabilidad tiene el Estado frente a la ciudadanía. Mi marca, digamos, ideológica, generacional, doctrinal como procurador es esa. Yo creo que, y estamos tratando de recuperar la ética pública, pero no desde el punto de vista de la superioridad moral, que yo creo que eso es importante. ¿Pero usted sí encontró esa huella allí? Pues había, digamos, vestigios de ello, pero que pueda decir que hubiera sido la marca fundamental, pues también sería una exageración. Pero yo repito, yo no quiero hablar del pasado, sino también de lo que representa nuestra interpretación frente a un momento de la historia que es completamente distinto al que le tocó vivir al doctor. Entonces déjeme ya entrar en materia para que hablemos de temas importantes para el país. ¿Era suya o es suya la idea del referendo para reformar la justicia? Porque Pues se la estaban achacando a usted. ¿Sí era sí, suya? Vicky, yo le envié una comunicación a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura en donde planteé que como
resultado de una definición de contenidos de la reforma del sistema de justicia, donde había temas de ética, de sanción de los magistrados, de la necesidad de postular gente que tuviera las condiciones de virtudes, digamos, para llegar a esos cargos, y al final dije, mire, dentro de las opciones lo que hay que hacer es convocar a la ciudadanía, y una de esas opciones es un referendo, puede ser una consulta. En lo que sí no creo es en que sea una constituyente, y ya les puedo explicar por qué, pero evidentemente lo importante es que esta reforma de la justicia, por primera vez en la historia, se haga de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía como protagonista principal. Pero ¿no será que ya fracasó esa iniciativa, procurador? Lo digo porque a pesar de que yo sé que están haciendo consultas en las altas cortes y socializando la idea, pues este es un gobierno impopular que difícilmente la gente le vota. Claro. Es que ya lo vimos en el plebiscito. Ese es un poco el error, Vicky. El error es vincular esa iniciativa al gobierno. Yo creo que como hicimos nosotros con la séptima papeleta y la constituyente en el año 90, eso no fue una iniciativa gubernamental. Yo creo que el peor de los fracasos es ligar esto, por ejemplo, a un pacto con los partidos políticos. Ese es el camino que ya se transitó y que no funcionó. Aquí hay que hacer pactos con la ciudadanía. Nosotros estuvimos ayer en la ciudad de Medellín con 40 decanos de facultades de Derecho hablando de reforma de la justicia, con 300 estudiantes. Hoy estuvimos en Bogotá porque hoy se inició la Semana de la Participación Ciudadana en el auditorio de la Procuraduría. Mañana vamos para Pasto, a la cumbre de la jurisdicción constitucional, pero vamos a estar con los estudiantes y con los decanos de Derecho, simplemente escrutando, buscando un consenso. La gente quiere y tiene mucho que decir en esta materia de la reforma del sector justicia. Procurador, pero la gente sí, obviamente, y la gente y la academia y todo, pero ¿usted cree o cómo desligar eso de la campaña política, que los políticos no lo cojan de bandera y que es porque una empezamos realidad, en digamos, campaña? Claro. Procurador, la impopularidad del gobierno es un hecho real que en esta cuestión de salir a las urnas a votar algo, pues hay que tenerlo en cuenta. Claro, es que si esto va a estar monopolizado por el gobierno, indiscutiblemente no va a resultar. Eso está clarísimo. Eso tiene que ser una convergencia de muchos sectores. Ese es el misterio que esto tiene, esa es la dificultad. Yo he querido ir un poquito al revés, que es en las coyunturas electorales, los grandes momentos de las definiciones políticas de las sociedades son las elecciones. ¿Cómo vamos a desperdiciar este momento electoral para lograr, por ejemplo, incorporar en una consulta, llámese como se quiera, una definición de los colombianos en relación con la reforma de la justicia? La clave es no dejarla caer en el chiquitaje, como decía el Papa, de la campaña electoral. Y los políticos van a cogerlo de bandera. Ese es el problema. No, es que aquí va a haber hay 30 precandidatos presidenciales, va a haber 30 propuestas de reforma judicial. Sí. Entonces, claro, el mundo ese de la multiplicación de las estrategias de reforma judicial, hay que tratar de unificarlo, hay que tratar de consensuarlo, y yo sí creo que más o menos la gente va como en la misma dirección en relación con los temas de reforma. O sea, lo que hay que buscar es un gran acuerdo nacional. Si uno cree, Vicky, que esto va a caer en el síndrome del plebiscito, del referendo del 2 de octubre, pues evidentemente esto está muerto. Pero hay que tenerlo en cuenta. Claro, sin duda. Hay que tenerlo en cuenta, y yo casi que me le adelanto a decirle que ese referendo está muerto. Claro, entonces sí. Sí, no, yo no hablo específicamente del referendo, yo hablo en este momento del gran acuerdo nacional, de un gran pacto de para Estado reformar esa por la justicia. más Y que hay el referendo. tiempo, procurador, dejemos de lado ese referendo que, entre otras cosas, aquí tuvimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, su vicepresidente, y casi que les sentí descontentos, sintieron que era una propuesta que no era realizable, que había que hacer una reforma a la justicia, pero muy juiciosa, y que para eso se necesitaba tiempo, pero a la vez se necesita algo urgente. Sí, a ver, lo que nosotros hemos dicho en realidad mucho más allá de la consulta popular o del referendo es lo siguiente, Vicky. Aquí hay una serie de reformas que hay que hacer ya, que incluso las pueden hacer las propias Cortes. Hay algunas, sugirió el propio presidente de la Corte Suprema, y las hacen por vía reglamentaria, no se necesita ni ley ni reforma constitucional. Esas reformas hay que hacerlas ya, hay que responder a la gente inmediatamente, como por ejemplo los temas de ética. Curiosamente, la profesión de abogado y la profesión de juez o el ejercicio de la función judicial es de las pocas profesiones en Colombia que no tiene un tribunal de ética, como si no hubiera problemas éticos en el ejercicio de la profesión de abogado o en el ejercicio de la función judicial. Y cosas como las postulaciones, el abrir de manera transparente las hojas de vida, las declaraciones de renta y bienes de quienes van a ser candidatos a las magistraturas. Hay muchas cosas pequeñas que podrían mandar el mensaje a la opinión pública de que el Poder Judicial sí se quiere autorreformar. O sea, por ejemplo, entonces empecemos por esas iniciativas. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría que todos los aspirantes a magistrados, que cuando el magistrado sea nombrado, ya todo el mundo sepa cuáles son sus bienes? Así que es. muestre su declaración de renta. Así es, así es. Por ejemplo, eliminar esa práctica lamentable que es la antítesis de un juez, que es el lobby. Eso de candidatos a magistrados haciendo lobby
ante los congresistas, como pasa con los magistrados de la Corte Constitucional, eso es una vergüenza, eso es un despropósito total. Ese tipo de cosas hay que eliminarlas. Y repito, muchas de ellas tienen que ver es con comportamientos, con la cultura de cómo funciona el Poder Judicial. Hay otras... Aquí un magistrado me dice que eso es obligatorio, mostrar lo de los bienes. ¿Qué? Eso nunca nadie lo hace, es que ahí está el problema. O sea, no lo cumplen. El problema es que nadie lo cumple ni existe una agencia que revise, por ejemplo, a nivel de las declaraciones de los bienes, de cuentas en el exterior, de transacciones, de régimen que de eso sea cierto, que los papeles que pasen sean ciertos. el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, de conflicto de intereses, que cuenten cuáles son los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad que tienen, por ejemplo, en los organismos de control. Cuestiones de esa naturaleza que le envíen el mensaje a la opinión pública de que aquí se está eligiendo de la manera más transparente a quienes van a llegar a la cúpula del Poder Judicial. Mire, eso en lo administrativo, en cosas internas pequeñas que mandan esa señal a la ciudadanía, que yo creo que eso lo pueden hacer y yo estoy seguro que las Cortes están trabajando en eso. y yo estoy segura de que a cualquier ciudadano que se le pregunte quieren que se reforme la justicia y que con urgencia haya unos cambios en la forma, sobre todo en la forma de las personas ejercer, en todas las gabelas que tienen al ejercer ese mandato tan supremo que es la justicia. Pero miremos un poco, procurador, desde su punto de vista, ¿cómo llegamos a esto? Yo no sé si usted en su despacho encontró, o en su despacho no, en la Procuraduría encontró muchos familiares de congresistas, de magistrados, ¿sí encontró o no encontró? Seguimos buscando, Vicky. ¿Pero ha Seguimos encontrado? buscando. Algo se ha encontrado por ahí. ¿Qué ha encontrado? No, obviamente parentescos, obviamente relaciones cercanas. Hubo un caso, por ejemplo, que por supuesto no lo voy a mencionar porque no voy a interferir en la investigación. Sí. Y les cuento, una persona que era el gran articulador de una de las mafias que hemos perseguido en la costa atlántica, apareció que su hermana era la encargada de los procesos disciplinarios en una de las procuradurías provinciales. Eso es inaceptable, eso es una locura. Y era Ahí es donde uno recomendado... entiende cómo es que está funcionando el país. Entonces, porque claro, muchos de estos cargos eran coto de casa, tanto de los directorios políticos como de algunos otros personajes de la vida nacional, y a eso es lo que le estamos tratando de poner fin. ¿Pero por qué, Vicky? Porque esto se convirtió en una cosa eminentemente clientelista. Yo les digo, yo hice parte de la Constitución del 91, y cuando nosotros decidimos acabar con la cooptación, que tampoco es que sea el mejor régimen de todos, o sea, aquí no se trata de volver a la cooptación pura, llegamos a la conclusión, claro, estábamos en la moda de ver qué hicieron, por ejemplo, los países europeos después de la Segunda Guerra para conformar los tribunales constitucionales. Entonces, claro, que intervenga el Poder Ejecutivo, como interviene actualmente en la Corte Constitucional, que intervenga el Poder Legislativo, por ejemplo, para que haya una confluencia de voluntades y haya legitimidad desde el punto de vista político, por ejemplo, en un tribunal que tiene connotaciones políticas, se habló de política con P mayúscula, no la con P minúscula clientelista, y ahí decidimos entonces que intervenían varios poderes públicos en la designación de los magistrados. ¿Por qué? Porque pensamos que se iba a reformar la política, y lo que ha pasado es que la política lamentablemente no se ha reformado. O sea, puede estar más deteriorada que en el 91, y todo eso contaminó la elección, evidentemente, de los magistrados. Y aquí hay un gran consenso, uno de los grandes consensos, por ejemplo, y es que hay que eliminar las facultades electorales de las Cortes. Pero muchos dicen de eso que viene desde la Constitución y que ahí es donde está la perversidad de la corrupción a la justicia. Claro, Jairo, pero por ejemplo, ahí hay que hacer una reforma constitucional. Uno casi que diría, dígame una norma de referendo, le digo, mire eso está facilísimo. Sí. Ahí hay que modificar las funciones electorales de las Cortes, más otras. Lo que pasa es que esto hay que pensarlo muy bien, porque uno habla de referendo... Y en la práctica, ¿cómo se podría cambiar eso ya? Claro. Para ese tipo de cosas que están en la Constitución se requiere una reforma constitucional. Claro. Ahí está el problema. Por ejemplo, con el régimen penal y sancionatorio, que ahí viene el problema de lo que ya dijo la Corte frente a la reforma del equilibrio de poderes. Claro. Y es que se llega a sustituir la Constitución, como lo dijo la Corte. Por eso es tan importante acudir a lo que dicen los politólogos, que es el constituyente primario, que es la participación ciudadana. La base de nuestra propuesta es que esto tiene que haber un gran acuerdo nacional. Si no se logra ese acuerdo nacional, esto es mejor ni intentarlo. Pero ustedes que no vamos a caer de nuevo en la lucha política, del 51 contra el 49. Pero en un momento de campaña política, donde todo el mundo está tirando para su lado, va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo con un gobierno que ya se va, claro, Vicky, que está debilitado, que es frágil. Es que el tema es la convocatoria a la grandeza y a la responsabilidad histórica de los partidos. En los grandes momentos de crisis de la humanidad, los partidos deponen de alguna manera sus intereses menores y dicen, mira, aquí hay unos temas de Estado que son tan importantes que hay que ponerlos encima de la agenda diaria. Ese tema es en este momento la reforma de la justicia, que debiera concitar todos
la convergencia de los diversos sectores. Yo pongo un ejemplo de la Constitución del 91. El consenso político más importante que ha tenido Colombia en las últimas décadas fue la Constitución del 91, en el momento de un proceso de paz que gozó de mucha legitimidad. No ustedes se acuerdan, pero cuando llevamos la séptima papeleta por primera vez en el tarjetón electoral, que fue en las elecciones del 27 de mayo de 1990, conseguimos el 89% del voto favorable. Tendría que ser en esas condiciones, de tener un gran consenso y no caer en la trampa del 2 de octubre de que el 50 y 50 en la mitad de un país dividido y polarizado hacer una propuesta. Sí, porque pierden. Total, perdemos. Sin Mire, duda. entonces, ya sabemos que les gustaría quitar todas las facultades electorales a las Cortes. ¿Qué más se puede reformar? ¿Qué más está en la mira? Sí, ayer, por ejemplo, les cuento, y esto es producto de un diálogo de varias horas con los decanos de Derecho, el tema de la ética, el tema de los tribunales de ética. Crear un tribunal de ética, además, lo propuso además el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez. Eso se puede hacer de la noche a la mañana, digámoslo así. Y mandaría, por ejemplo, el Poder Judicial de nuevo una señal a la ciudadanía de que quiere autorreformarse. Porque lo que yo creo para llegar a la gran conclusión de esto, Vicky, es que o el Poder Judicial manda señales de autorreforma, sí, o aquí viene el huracán de la Constituyente y se lleva todo y no queda títere con cabeza. Porque están expuestos esa espada de Damocles. Y yo lo he repetido varias veces con toda la responsabilidad. Es que si no logramos llegar a soluciones racionales, vendrá una constituyente que es un salto al vacío y se reformará toda la estructura constitucional de este ¿Usted país. estaría de acuerdo con una constituyente ya? No, no estoy de acuerdo precisamente por eso, porque yo creo que no se trata de volver las cosas al primer día de la creación. Creo que la Constitución del 91 no se ha desarrollado en un 70%. Tenemos la deuda de desarrollar esa Constitución y por ende abrir otra vez la compuerta de la constituyente es un huracán en donde no va a quedar piedra sobre piedra de lo que montamos en el andamiaje constitucional del 91. Hay que decirles a los oyentes que tengan calma, ya vamos a hablar de Odebrecht, ya vamos porque están desesperados y mandan preguntas y que quieren y tranquilos, ya vamos a ir, están preguntando por Gina Parodi, tranquilos, ya vamos a preguntar. Déjennos cerrar este tema de la justicia. Cuando uno ve un Ricaurte con ya el número de detenido aquí, en el pecho, en la picota, cuando oye todos los testimonios que ya están judicializados señalando a Bustos, cuando ve un fiscal anticorrupción preso justamente por corrupción, cuando ve a un magistrado malo hiper mega señalado, y sin embargo que dice aquí estoy, aquí me quedo y que la Corte pues tiene que esperar a ver si el señor algún día buenamente se quiere ir, uno se da cuenta del caos en el que está la justicia. Hay gente muy buena, siempre lo decimos, pero esos malos han hecho mucho daño. Sí, Vicky, ayer decía uno de los convocados por nosotros estos diálogos para la reforma de la justicia, citando un libro sagrado del judaísmo, que cuando hay que juzgar a los jueces, pues la sociedad está descompuesta. Estamos en el momento más oscuro de la crisis de las instituciones. El problema es que la única tabla de salvación son las propias instituciones. Nosotros no podemos jugar al derrumbe institucional. De nuevo a que venga un huracán y se lleve todas las instituciones por delante. Ahí estamos al fin y al cabo juntos, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y obviamente todo un contingente de jueces que son gente proba y decente, porque los hay y los hay muchos. Sí. Y realmente lo que no podemos permitir es eso, caer en una aventura populista, que venga el gran Salvador aquí a proponernos una solución de carácter populista, autoritaria, para decir que ese es el remedio que tiene Colombia en este momento. Eso es lo que hay que evitar y por eso es tan importante apuntarle a la institucionalidad. Nosotros creemos que es por la vía de consultar la ciudadanía, aquí para terminar un poco y darle el toque final a la propuesta, es que busquemos ese acuerdo nacional. Si no se puede lograr, pues no se logró, pero lo vamos a buscar por todo el país y vamos a llamar después a los sectores políticos a decirle, mire, aquí hay unas propuestas, busquemos un consenso alrededor Tal vez de eso esto ya le va a y no tocar, caigamos en la radicalización. Tal vez eso ya le va a tocar al nuevo presidente. Vamos a ver, Vicky, porque de todos modos la justicia, como ustedes lo decían, va a ser el tema de campaña. Sí. Entonces, ¿por qué no tratamos de sobreponer, como decía Churchill, hablando de lo que son las miras, de lo que es la alta política, no pensar en las próximas elecciones, sino pensar en las próximas generaciones? De lo que se trata es eso, de poner la mira mucho más arriba de esto tan bajo que puede ser en un momento dado mi interés electoral de ganar unas elecciones en el 2018. Procurador, como me tienen loca con el tema de Odebrecht, pasemos a Odebrecht. Pasemos al tema de Odebrecht y antes decirle que muchos vieron la propuesta del referendo como un globito del gobierno, que empezó a circular ahí, que de pronto ya se desinfló y que fue un error y que... Realmente no lo fue y yo creo que la propuesta no es el referendo, no, la propuesta es un gran pacto de Estado, un pacto nacional por encima de los partidos
que permita solidificar una propuesta seria de reforma de la justicia. Bueno, en el tema de Odebrecht, usted ha empezado a investigar algunos temas. Creo que la última decisión que tomó fue aperturar una investigación contra el viceministro Pico, que ha sido mencionado claramente, especialmente en el testimonio de Gabriel Dumar. Así es. Vicky, aquí la verdad nosotros... ¿Hoy en qué está la Procuraduría en el tema Odebrecht? Nosotros tenemos prácticamente 7, 8, 10 líneas de investigación en materia de Odebrecht. Yo destacaría, porque claro, normalmente nosotros actuamos de manera coordinada siempre y consistentemente con las acciones de la Fiscalía. Y la Fiscalía nutre las investigaciones de la Procuraduría y las investigaciones de la Procuraduría nutren las investigaciones de la Fiscalía. Es decir, vamos de alguna manera en la misma dirección. Pero ¿qué cosas diferentes hemos hecho desde la Procuraduría? Sí. Que es lo que yo quisiera destacar. Vi que las investigaciones a los particulares. Nosotros hemos puesto el dedo, por ejemplo, en los ejecutivos de la empresa, donde nadie lo había hecho todavía desde abril. Nosotros le abrimos una investigación a los 4 representantes legales de la empresa. Yo lo he repetido muchas veces, mucha gente me ha dicho que yo he sido absolutamente vehemente sobre eso, pero me mantengo en esa vehemencia. Yo creo que es inaceptable que en el marco, por ejemplo, de la justicia brasilera, como hemos sido testigos nosotros, se pretenda que se condene y se persiga a los corruptos nacionales, como se dijo en una reunión de fiscales en Brasil, pero que dejen seguir trabajando en la empresa. Eso es sí, eso es absurdo. Eso es inaceptable. Entonces hay que indicar que las investigaciones deben también orientarse hacia el sector privado, porque la corrupción está en el sector privado. O sea, Odebrecht, y aquí planteo otra teoría, no solo era una gran multinacional del soborno con un departamento de operaciones estructuradas dedicados exclusivamente a eso desde el sector privado, sino que respondía, Vicky, ojo con esto, a un modelo político que estaba tratando de implantarse en América Latina. Odebrecht de alguna manera era la caja menor del socialismo del siglo XXI. Y no es una coincidencia que aparezca como el gran articulador de la estrategia de Odebrecht en América Latina, el expresidente Lula da Silva, y que todo el andamiaje de la corrupción en Brasil lo haya tenido él como protagonista. Lula, Odebrecht, las 3 generaciones, pues las 2 últimas, y Odebrecht Lula, y las implicaciones que eso tiene en los sobornos, las implicaciones que eso tiene en el financiamiento de las campañas, y ese modelo que giró alrededor de UNASUR y de toda la articulación política de un esfuerzo donde por supuesto Chávez y Venezuela fueron protagonistas, donde no hubo una línea de investigación en contra de la empresa, como lo reconoció la propia fiscal Luisa Ortega, cosa lamentable porque pues ha sido muy a posteriori que reconoció que realmente las mayores acusaciones de corrupción contra el régimen de Maduro tienen que ver con una relación estrecha que montó el expresidente Lula en el caso de Venezuela. Para poder seguir en esta línea de Odebrecht, déjeme preguntarle, ¿usted tuvo qué papel tuvo usted en la campaña de Juan Manuel Santos? No, yo llegué, Vicky, a ser el coordinador del empalme cuando ya se habían ganado las elecciones. ¿Llegó con Gaviria? Sí, cosa que no. ¿Después de Gaviria? No, yo estaba completamente desvinculado. O sea, ¿usted no estuvo en la campaña? No, yo no estuve en la campaña, Vicky. Yo llegué además por cuestiones técnicas, porque desde el ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en París y me había tocado coordinar los empalmes de 2 países, en Uruguay y en Costa Rica, y el presidente Santos me llamó la noche de las elecciones, el día que ganó las elecciones, y me dijo, yo quiero que usted se venga a que me ayude a coordinar el comité de empalme, en donde estuve además 5 semanas desde que se ganaron las elecciones hasta que se posicionó, y yo me fui de director de la oficina del Banco Interamericano en Brasil, donde estuve 2 años y donde pude conocer un poco de esa realidad brasilera, y por eso estoy hablando como estoy hablando de lo que representaba esa empresa a comienzos del 2010. Se lo pregunto porque hemos visto, por un lado, al candidato que en ese momento era de la oposición, Oscar Iván Zuluaga, diciendo, yo no me enteré de que aquí me hubieran pagado nada, eso fue a mis espaldas, más o menos, ¿cierto? Si es así, si le pagaron algo más al publicista, me da pena, pero nosotros aquí en la campaña le pagamos esto y ellos hicieron eso sin que yo me diera cuenta. Y hemos visto a un candidato presidente que gana pues la reelección y que dice, me acabo de enterar. ¿Usted realmente les cree? Pues Vicky, yo lo que creo es que aquí hay personas que tienen la verdad y que tienen que contar la verdad. Y por eso ha sido, y justifico aquí mi acción en relación con los ejecutivos de Odebrecht. Ellos son los que saben lo que pasó y tienen la obligación moral y legal de contárselo a las autoridades en Colombia. Ojalá el señor Martorelli, por ejemplo, lo hiciera, que sabemos que tiene unos volúmenes de información grandes. Lo único que no podemos permitir es que esto quede en el aire o que quede a mitad de camino, como pasó con el cartel de la contratación de Bogotá. Yo he dicho, Vicky, que si se hubiera terminado bien
la investigación del cartel de la contratación de Bogotá si hubiera llegado a Odebrecht, porque ahí estaban como protagonistas también de ese cartel. Ojalá que esto no pase, ojalá que esto no quede a mitad de camino. Y de alguna manera yo por eso he sido tan vehemente en ese tema. He sido tan vehemente además en la necesidad, una cosa que parece muy jurídica, Vicky, pero que no lo es, y es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Dónde están las sanciones contra la empresa? Hemos logrado, y es una de las noticias que vamos a dar en las próximas horas, con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque hemos acudido mucho a la justicia en esta Procuraduría, en una acción popular, para que conmine a ese concesionario a que entregue esas obras y que sea el Estado colombiano, las agencias encargadas de la construcción de las vías las que terminen esa obra, porque hay unas deudas con los trabajadores, con los proveedores, obviamente con los ciudadanos, porque lo peor que nos puede pasar, además de todo este escándalo de corrupción, es que no se termine la obra. ¿Y por qué insisto en ese tema? Porque si hubiera responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, corríamos lo que llamamos los abogados el velo corporativo y sabríamos quiénes estaban detrás de esto y no los simples chivos expiatorios que normalmente salen a relucir en un escándalo de corrupción. Por eso es tan importante las sanciones societarias contra las empresas involucradas en temas de corrupción, porque eso solo sirve a nivel internacional, pero no sirve a nivel local. Pero no me dijo si le creía o no a Santos y a Zuluaga que no sabían. No, es que Vicky, yo no creo que es un problema de credibilidad. Yo creo en la medida en que las pruebas me lo entreguen. A mí no me han entregado nunca las pruebas que me puedan llevar a la conclusión que ese tipo de cosas que se convirtieron ya en un lugar común aquí en Colombia, y por eso digo, los señores que deben saber la historia completa que la cuenten. Por ejemplo, Prieto debe saber muy bien qué pasó en la campaña de Juan Manuel Santos. Entre otras cosas, yo no sé si usted comparte conmigo, pero ¿no le parece que les confeso? Él fue y dijo en una emisora de radio que en el 2010 él pagó una factura de afiches por $400,000 con plata de Odebrecht. Sí, Vicky, yo tengo un problema para hablar de las investigaciones, por supuesto, porque nosotros en esa línea nos hemos movido bastante. Nosotros hemos abierto investigaciones en el caso de los contratos de Market Medios, que era una empresa del doctor Prieto. Hemos abierto una investigación por su función como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo cuando se presentaron y se definieron, se aprobaron unos contratos de préstamo internacional. Entonces yo no quiero referirme a eso precisamente porque esto puede tener otro tipo de complicaciones legales, pero lo que sí es cierto es que ojalá que la verdad salga. Yo creo que la verdad completa no ha salido todavía. Porque seguramente están entre ellos protegiéndose. Todo parece indicar, porque eso es lo que ha dicho Juan Sebastián Correa, que supuestamente Andrade le dijo, Luis Fernando Andrade, que tenía orden de protegerlo a Prieto. Sí, yo en la parte nacional, precisamente porque soy protagonista de una de las investigaciones, no opino, Vicky, pero lo que sí me parece es que a nivel internacional, por ejemplo, sí le han incumplido a la justicia norteamericana, eso no hay duda. O sea, esos grandes pactos que se hicieron entre la justicia brasilera y la empresa y la justicia norteamericana no se dieron. Cuando yo estuve en Estados Unidos se los dije con toda claridad. Además que esos sistemas de cooperación, a mí me tocó, Vicky, ser como pionero en los temas de la cooperación judicial contra el narcotráfico. Y eso funciona muy bien. Pero ya cuando se trata de cooperación judicial contra la corrupción, eso es otra esfera de cooperación. Y ahí estamos apenas aprendiendo. Y por eso se dice que en cierto momento Estados Unidos estaría pensando en extradición, en llevar a los que no colaboren o a los intocables. Pues es que yo creo, Jairo, que precisamente hay que acudir a las herramientas que han funcionado en la cooperación judicial contra el crimen organizado, llámese narcotráfico, en el caso de la corrupción, por la, digamos, la expansión que el fenómeno de la corrupción y la connotación social que está tomando. Yo creo que hay que replantear cómo se da esa cooperación judicial. Lo hicimos con el fiscal Martínez, por ejemplo, en la reciente reunión de fiscales y procuradores de Puebla en México hace 3 semanas. Un poco reclamando, aquí esto no es un problema de declaraciones en el micrófono, es un problema de efectividad, es un problema que en la práctica uno pide una prueba, como me tocó a mí, en el caso del Procurador General de Brasil, he pedido una prueba hace 3 meses y se tuve la oportunidad de decírselo en la cara al representante de la Procuraduría en la reunión de Puebla, hace 3 meses le enviamos la solicitud y solo recibí un párrafo diciéndome que se estaba iniciando el proceso. O sea, en una diplomacia... ¿No hay colaboración? Una diplomacia versallesca, absurda, que en el caso de la lucha contra la corrupción se convierte en un cómplice de la corrupción. Y como medio tomando el pelo, ¿no? Así es. Sí, y lo que está detrás pues es la protección de la empresa, que volvemos al punto inicial ya mencionado. Entre otras cosas, yo no sé, pues yo entiendo cuando usted me dice, mire, no puedo hablar de esta cosa puntual, y yo entiendo que es así porque si pasa por sus manos el proceso, así es. Hay que tener mucho cuidado. Puede terminar impedido. De la reserva que tiene la investigación. Sí. Yo no puedo prejuzgar además tampoco como profesor. Claro, aquí la gente está hablando mucho
del caso del doctor Prieto. Yo creo que por poner solo un ejemplo, la gente siente que, y diría yo que no solo con el caso de Prieto, sino que a veces la justicia es tan lenta, doctor Carrillo, que les dan tiempo para que se vuelen, para que se escapen, es que hemos tenido casos. Claro, ahí un poco viene como el nuevo paradigma de acción de la Procuraduría, que yo quiero mencionarlo. En la visión tradicional de la Procuraduría, uno solo podía investigar funcionarios públicos, Vicky y Jairo. Sí. Nosotros ampliamos el espectro de eso. Por ejemplo, en este momento, la gran pregunta, para quienes administraron recursos del presupuesto nacional o recursos públicos que son sagrados, como todos sabemos, en el marco de una campaña electoral, la Procuraduría debería poder intervenir, que esa es una doctrina en la cual estamos innovando. Los señores ejecutivos de esta empresa, los de la salud, Vicky, qué pena poner el tema, pero es que va dentro, pero es importante, va dentro claro, de la misma línea doctrinaria, un problema que tiene ya unas dimensiones grandísimas. A mí me decían la semana pasada, ¿y qué hace metida la Procuraduría aquí en un negocio de particulares? ¿Cuál negocio de particulares? El derecho fundamental a la salud de la gente, recursos públicos involucrados, la venta de una EPS donde hubo problemas que nosotros anunciamos desde hace mucho tiempo. Pues claro que vamos a estar independientemente de que haya protagonistas particulares, porque hay recursos públicos, están manejando el espacio público y hay un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el derecho a la salud, que es la misma teoría. Y con esa teoría, por ejemplo, yo solo digo, en el caso del doctor Prieta, nosotros tenemos 3 investigaciones abiertas. No, y me están diciendo aquí, sometidas precisamente a lo que estoy diciendo. Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero están diciendo, y es una cosa que ha estado circulando, y es que podría estar pidiendo asilo, y dicen que en Canadá. No, eso sí no tengo la menor idea. Por favor, no lo dejen escapar. Eso Procurador. le tocas a la fiscalía, no a la Procuraduría. Exacto. Con todo eso que usted está Sí, porque diciendo. tiene que demostrar si es inocente o no, pero lo que Claro. no puede ser es que todo el mundo diga Prieto esto, y eso para poner solo un ejemplo. Y no le Es como el resuelvan tema la de Luis situación. Fernando Andrade. Luis Fernando Andrade está hasta aquí, hasta el cuello. Todos los testimonios apuntan ahí. Procurador, yo le creo entender con todo lo que se está diciendo que son muchísimas más las personas y muchos los particulares que no han sido nombrados, están vinculados a investigaciones a Odebrecht. Pues yo creo que eso es lógico, ¿no? Porque un poco el tema es, repito yo, que esto no se queda a mitad de camino. En el tema de los sobornos yo estoy seguro que esa red fue indiscutiblemente más amplia. Y llegará hasta alto nivel, que es lo que dice la gente. Es que siempre también se queda en los medios, en los bajos, pero alto nivel llegará esta investigación. Yo estoy seguro que hay una voluntad pues férrea de los 3 organismos de control para sacar esto adelante, y en eso estamos. Pero ahí viene el tema de la denuncia de la gente, ahí viene el tema de la colaboración, de la cooperación, que es tan importante para esta corrupción grande, para la corrupción mediana y para la chiquita. Que eso yo lo digo en todas las audiencias ciudadanas. O sea, el señor, un veedor que llega a una audiencia ciudadana con un folder debajo del brazo, con unas pruebas, y levanta la mano y dice, mire, yo quiero denunciar que aquí el alcalde o el gobernador o ese diputado se está robando, ustedes no se imaginan la utilidad que tiene. Y ese es un llamado de nuevo a la ciudadanía, que al comienzo llegábamos, Vicky, y nos decían, pero ¿qué vamos a querer en esa institución de control si ustedes no hacen nada? ¿Para qué les voy a entregar pruebas? Eso ha venido cambiando, que eso es algo muy positivo, porque se han venido mostrando resultados a nivel regional, y eso es muy importante, y en temas específicos nuevos, por ejemplo, como es el medio ambiente, que ahora les pongo un caso concreto de un tema en el cual la Procuraduría antes no estaba muy involucrada, que se ha convertido en nuestro caballo de batalla, que es la defensa del paisaje cultural cafetero, en el caso del eje cafetero, con el tema de los planes de ordenamiento territorial. Una batalla de la Procuraduría de los últimos 3 meses que afortunadamente ha tenido mucha resonancia en los jueces, porque tampoco ganamos nosotros estas batallas. Ustedes acuérdense que lo nuestro es disciplinario. La máxima sanción que puede poner la Procuraduría es la destitución con inhabilidad, que eso es la muerte política, pero nosotros no llevamos a la cárcel a nadie, eso es la fiscalía, que a muchos de los corruptos eso no le importa. Entonces un particular le dice a uno, bueno, inhabilíteme, destitúyeme si yo soy un particular. Pero usted le entregan eso a la fiscalía para que todo... Por supuesto, exactamente. Y en el caso particular de algunos representantes del sector privado, creamos un sistema de inhabilidades para contratación, que eso sí le duele porque es el bolsillo de la gente, el bolsillo del corrupto. Déjeme preguntarle por Gina Parodi y por Cecilia Álvarez. Ha habido una gran polémica alrededor de este caso por una razón sencilla. Han sido citadas a la Fiscalía 3 veces a interrogatorio. Ellas dicen que hacen la diligencia desde los Estados Unidos. La Fiscalía, todo indica que no les ha aceptado, pero la Procuraduría sí aceptó esa diligencia. ¿Por qué razón? Porque, Vicky, la naturaleza de la investigación disciplinaria es distinta de la naturaleza de la investigación penal. Y digamos que en la investigación penal intervienen muchos más actores. Hay principios de oportunidad, hay una serie de recursos
que de alguna manera solidifican lo que es hoy en día un sistema acusatorio. En el caso nuestro, digamos que eso es un poco más simple. A nosotros vía Skype nos resulta una declaración en buena parte de los casos, salvo que el cuento se complique. Por eso yo decía, desde el punto de vista de la investigación disciplinaria, ellas cumplieron con la obligación, pero si la Fiscalía está diciendo que requiere la presencia física, por supuesto, O sea, ¿Usted cree que deben Gina venir. Parodi ellas Cecilia deben atender el deben llamado. venir? Ellas deben atender el llamado de la Fiscalía si esa es la ¿Cuál es la preocupación de diferencia Fiscalía. entre hacerlo vía internet o hacerlo presencialmente en el caso penal? Claro, es la interacción un poco con la persona que está declarando, ¿no? Por las implicaciones penales que tiene esto y por las consecuencias que genera la investigación penal. Digamos, esto es muy paradójico y como para que la audiencia entienda, lo voy a decir de esta manera. El resultado de la investigación penal es más inmediato y más contundente. ¿Por qué? Porque se puede capturar una persona. Incluso en el interrogatorio. Exacto. El resultado de la investigación disciplinaria es mucho más lento, pero es más definitivo, porque lo nuestro no termina en manos de un juez como termina la investigación de carácter penal después de la acusación, sino que termina, por ejemplo, con la decisión de destitución e inhabilidad por parte del procurador. Claro, eso lo puede demandar después ante el Consejo de Estado, pero digamos que la decisión disciplinaria es más lenta porque el proceso disciplinario requiere de una serie de ritualidades distintas, pero es más efectivo Procurador, en el largo plazo. como usted es la persona que, como nos ha dicho aquí, ha querido involucrar al ciudadano común y corriente, me gustaría preguntarle por algo que está ocurriendo a propósito de este caso de Gina Parodi. El video que hace apenas unos días veíamos, que fue calificado por la defensa de Gina Parodi como un hostigamiento, donde un ciudadano que después supimos había tenido una condena y unas sanciones, estaba increpando a Gina Parodi, la persiguió e increpándola porque no venía a presentarse ante la justicia. También ocurrió con un ciudadano que persiguió a Germán Vargas. También persiguieron al hijo del presidente Martín Santos. ¿Qué opina usted de esta nueva modalidad ciudadana? ¿Será o Sí, no? yo creo que esa justicia popular no funciona. Aquí lo que tiene que funcionar son los controles sociales, que son distintos, y las sanciones sociales. Pero una sanción social que supone ya un arrinconamiento ahí a la fuerza, eso no es comprensible. Y yo creo que es una forma de acoso. Yo no sería partidario, yo no creo en que esa es la forma como se le sirve a la justicia. Lo que sí creo es que necesitamos en este país muchas formas de control social. Y yo lo he dicho mucho, sobre todo a nivel regional, es que aquí ser corrupto da estatus, Vicky. Eso es lo que hemos descubierto. No, pues le dan contratos a dos manos. Así es. No, y todo, el corrupto Miles del de pueblo. Mire, contratos. le voy a decir, a mí me da pena pues referirme tanto al caso Prieto, pero fíjese que Market Medios, aún en el escándalo, seguía teniendo contratos. Y vi que la gente no se amedrenta. Nosotros nos decía un ciudadano en una audiencia reciente, mire, con todo esto de Odebrecht y todo lo demás, y aquí siguen pidiendo el 10 o el 15%, los funcionarios públicos. Es que esa noción de lo público a nivel regional no existe. La noción de que el recurso público es sagrado, de que eso electo, el gobernador y el alcalde que pase a manejar eso como si fuera su plata de bolsillo, eso es lo que generalizadamente se ha venido imponiendo en Colombia. Eso es lamentable. Muchas hojitas de vida de los senadores. Pues ha habido, pero poco efecto han tenido. Pero sí le Pero llegan mucho allá con el lobby. cartapacio. No, pues es que lo que nosotros hemos hecho, Vicky, es tener un filtro grandísimo en un proceso competitivo, pero los que hemos venido designando, lo primero que yo hice fue sacar a todos los procuradores regionales y provinciales. Digamos que esos son como los gobernadores y los alcaldes de la Procuraduría. Claro. Las cabezas de las oficinas departamentales y municipales. Y ahí nombramos gente de adentro, gente de carrera, procuradores judiciales. Y de ahí en adelante hemos comenzado un proceso de selección que ha sido lento porque estamos tratando de buscar la mejor gente. Y claro, en muchos casos hemos acertado, probablemente en otros no, porque son 32 departamentos en el país y son casi 50 procuradurías provinciales, pero vamos lentamente Pero ha tratando de tenido en escoger la mejor cuenta gente. esas hojitas de vida que le han llegado Pues, de los muy congresistas. poco, Vicky, la verdad. muy Pero alguna poco. que otra. Muy poco. No, ¿Cuál es el congresista que más hojas de vida le ha llevado? no, Vicky, no, en este momento no lo tengo claro porque además yo no la recibo. Está claro que eso no es un asunto del procurador. Sí. Yo tengo una persona en la oficina de selección que recibe candidatos porque lo hemos hecho convocatorias públicas y entonces recibe las hojas de vida y Pero miramos lo a ver buscan quién los es el mejor. políticos o no. Sí. Pero cada vez menos, he de decir. ¿Se atreven menos? Cada vez menos. Porque No, y entre con otras eso- cosas... Y es que yo creo que es una cuestión mínima de respeto No, también. ya en el con ejercicio de la esto, función. por favor. ¿Quién es esta procuradora Fanny González que aparece mencionada en el escándalo de Odebrecht? ¿Usted le ha hecho algún rastreo? ¿Sigue en la Procuraduría? Incluso nos dicen que estaba aspirando un cargo de la ANE. La verdad, Jairo, ella era la procuradora delegada para la función preventiva. Ella salió el día que yo me posesioné. Y pues hay todo tipo de, todas esas historias que usted está contando, yo no tengo prueba de ello. Me han dicho que la han designado en la Agencia Nacional de Infraestructura, pues eso está por corroborarse.
Realmente nosotros no tenemos la declaración en donde se hace esa imputación, luego es un poco difícil hablar de ello, pero pues he leído las mismas informaciones de prensa que ustedes tienen. Entre otras cosas, me gustaría usted es bogotano, ¿no? Así es. ¿Qué opina usted de esas críticas que a veces hacen los políticos de las regiones que dicen el circulito bogotano? Así es. ¿Usted del circulito Yo bogotano creo que o no? tienen razón esas ¿Sí? críticas. Yo he insistido mucho desde el primer día, Vicky, en la desbogotanización de la Procuraduría. Ujú. Y eso significa que estamos saliendo 1 y 2 veces por semana fuera de la ciudad. Y realmente el país que uno se encuentra es diferente. Y las acciones que uno puede, desde el punto de vista disciplinario, adelantar, tienen sentido en la medida en que uno entre y conozca lo que está pasando en la región. Tomar esas decisiones de Bogotá, desde Bogotá, eso es un error gravísimo. ¿Pero usted cree que sí existe ese circulito bogotano? No, yo creo que existe un gran desprecio hacia todo lo que pasa en la provincia, que eso es lamentable. Y existe como que obviamente las grandes líos de la corrupción han puesto en entredicho esa afirmación, de que aquí la corrupción es totalmente regional, no, acá la corrupción es sistémica, está en las regiones y está en los departamentos, pero por supuesto está a nivel central, en unos niveles alarmantes también. ¿Quedó con alguna preocupación en torno a cómo la elección de los magistrados de la JEP? Que ya estábamos viendo unas críticas. Usted no lo dejaron participar, ¿no? Sí, En nada. no, afortunadamente esa fue mi primera pelea y la ganamos. A mí me querían sacar de la JEP, ¿no? Y ahora Porque, está participando. Claro. Nosotros entramos a defender las víctimas, que esa es la razón de ser de la Procuraduría. Nosotros hemos dicho que somos una Procuraduría con la Constitución en la mano, la Constitución, Sí. nada más que la Constitución. El corazón al lado de las víctimas, porque es la razón de ser de este proceso, y por supuesto los pies en los territorios, que es la desbogotanización de la ¿Y le gustó Procuraduría. cómo fue la escogencia de los magistrados? Pues ¿Quedó de lo bien? que he visto, ¿qué me ha gustado, Vicky? Me gustó la diversidad. Ujú. Hay representantes Muchas de las mujeres. comunidades afros, hay muchas mujeres. García Márquez decía que en este país se va a consolidar la paz el día que gobierne una mujer, vamos a ver si eso es cierto. Pero la presencia de las mujeres mayoritaria Verdad. en la JEP, me encanta, les digo. Y hay afros, hay indígenas, hay gente que viene no de los círculos tradicionales del poder en Colombia, y todo eso es positivo. Yo creo que hay que abrir paso a nuevos liderazgos, no exactamente los nuevos liderazgos productos del acuerdo de paz como se concibe tradicionalmente, sino de esa nueva Colombia donde también tienen que aparecer nuevos jueces y nuevos intérpretes de la realidad y de las transformaciones que se están dando en Colombia. Pero ya hay unas críticas importantes. Por ejemplo, en la oposición ya están diciendo que Tribunal Especial de Paz descansará no en la justicia, sino en la venganza. Por ejemplo, leo aquí a Jaime Amín, como para poner un ejemplo. Sí, yo no sé en qué estará basado el testimonio del senador Amin o la declaración del senador Amin, pero sí he de decirles que de lo que yo vi, pues no conozco más o menos el 30 o el 40% de los nombres que aparecieron, pero de los nombres que conozco hay gente realmente muy buena y muy calificada desde el punto de vista jurídico. ¿Tiene usted alguna preocupación? Porque esa JEP nada que como que arranca, No, que ese es el tema. los Vicky. tipos están frescos, libres. Eso es el tema, Vicky, Y que nada esto- que pasan, y que, ya la campaña política encima. el tiempo se acabó. Y la ley de garantías, ¿no, Vicky? Ujú. También. Ya La ley de empieza la ley de garantías que comienza a garantías. mediados de noviembre. Luego realmente esto sí hay que meter el acelerador como puedan, porque esto ya teniendo quién se va a sentar en las sillas de la JEP y no teniendo sillas, pues esto está como complicado. Sí. Óigame, procurador, me gustaría preguntarle específicamente por el caso Pico. ¿A usted no le parece que un funcionario con senda investigación en la Procuraduría, con sendos testimonios en su contra y sigue de viceministro, Es que, Vicky, lo que no ¿no le podemos... parece que aquí lo que Claro. falta es decencia en la política? Yo no sé si el señor es culpable o no, pero por lo Totalmente. menos, hombre, defiéndase por fuera del cargo. Sí, Vicky, lo que pasa acá es que está haciendo carrera esa tesis de que uno puede tener una cantidad de investigaciones encima, pero puede seguir ejerciendo funciones Que hasta que no le públicas. demuestren lo contrario. Eso es un Y problema. eso se demora muchos años. Aquí estábamos hablando con el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema, procurador, porque hay una nueva propuesta de cambiar la jurisprudencia en cierta medida a cambio de que los congresistas cuenten la verdad al país. Por ejemplo, en el caso del senador Bernardo Elías, ha dicho: yo estoy dispuesto a contarle la verdad al país de todo lo que ocurrió a cambio de algunos beneficios. Eso lo ha visto con buenos ojos la Corte Suprema de Justicia. Usted como Procurador General, ¿cómo lo ve? Bueno, eso es toda la teoría en la que está fundada, digámoslo así, el sistema acusatorio y el sistema de colaboración con la justicia, que sirve, por supuesto, como se ha dicho en la lucha contra la corrupción, para freír a los peces gordos, porque siempre sirve son las denuncias hacia arriba y no las Exactamente. denuncias hacia abajo. Para eso hay que cambiar las normas, sin duda alguna. Esa sí es una determinación, por ejemplo, que creo yo que requiere ser mucho más reflexionada, porque pues es revolucionaria desde todo punto de vista. Que sea efectiva, vamos a ver si es efectiva. Pero lo que es claro es que cualquier mecanismo que conduzca al esclarecimiento de la verdad tiene que ser positivo en un sistema de investigación penal.
¿Tiene alguna preocupación con las últimas declaraciones del embajador de los Estados Unidos donde dice que las FARC no están cumpliendo sus compromisos con respecto al narcotráfico? Pues Vicky, la preocupación es que aquí vamos a enfrentar una especie de narcotráfico 2.0, porque lo que uno se pregunta, y yo ya me encargué de hacer esa advertencia, con tanto cultivo ilícito y con tanto procesamiento de coca, la gran pregunta es qué va a pasar con todo ese dinero de cara a las próximas elecciones. Y ya hay todo tipo de historias al respecto. Y a eso hay que pararle bolas. Y eso hay que pararle bolas porque yo creo que ya es mucho más sofisticado. Aquí va a haber un gran problema de financiamiento de las próximas campañas porque el sector privado se va a sentir muy preocupado, Vicky, y lo va a hacerlo con mucha cautela después de todo lo que ha venido sucediendo. Y la pregunta es, que es la otra cara de la moneda, que es lamentable, es si eso no lo va a aprovechar el dinero ilegal para meterse en las campañas políticas, sobre todo en las parlamentarias el año Usted entrante. va de la mano con el fiscal general cuando dice que las FARC es una guerrilla, un grupo billonario, y lo que han dicho que escondieron toda su fortuna y no le han contado la verdad al país. Sí, yo no sé si han escondido toda la fortuna, pero por los descubrimientos recientes sí hay una cantidad de bienes que no hicieron parte del inventario que ellos hicieron ahí. Y nosotros ¿Y eso no estamos es trampa? convencidos, lo dije además en la audiencia en la Corte Constitucional, lo que debe operar en esos casos es abiertamente la extinción de dominio, que es una figura que hay que fortalecer, que está en manos de la Ah, Fiscalía. mintió las Nosotros FARC, pedimos, mintieron. Pero también debería haber una responsabilidad por cabeza. Es decir, aparte de la extinción de dominio, ¿quién mintió? Por supuesto, la extinción de dominio supone además la definición de ese tipo de responsabilidad, que a propósito les cuento, volviendo al primer punto, Ujú. nosotros hemos pedido la extinción de dominio en el caso de los bienes de Odebrecht también, que esa es una medida que yo sé que le ha dolido bastante a esa empresa dentro de la tesis. ¿Cuánto tienen en bienes ellos acá? Uy, eso es muy difícil de Muy cuantificar, difícil. porque son acciones, el concesionario. Lo importante es que en ese sentido ha sido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Mm. a través de unas medidas cautelares, quien se ha encargado de fijar una ruta, un plan de acción que vamos a revelar en los próximos días en esa materia. Pero usted no siente que aquí pasan muchas cosas y a veces no pasa nada. Entonces, los colados en las FARC, entonces ya sacaron a 250, entonces no pasó nada. Nunca supimos quién en las FARC los metió. Sí, lo grave, Vicky, Pero de no todo pasa eso es nada. que eso sí no queda impune. Puede que no pase nada, pero ante la opinión pública es un factor de deslegitimación del proceso Pero ¿y bárbaro. a quién le importa No, eso? a la gente le importa, porque A la gente sí, pero claro, realmente al gobierno le importa. no, le debería importar, por supuesto. Y yo creo que en las sentadas, en las sinceradas entre el gobierno y las FARC, me imagino que esos temas tienen que surgir, porque además eso le hace mucho daño al proceso. Le hace daño al gobierno, le hace daño a la guerrilla y le hace daño al proceso y a la consolidación de la paz, por supuesto. No lo quiero dejar ir sin preguntarle más por una anécdota. Usted era el ministro de Justicia cuando la fuga de Pablo Escobar, No, ¿cierto? yo no era. ¿Quién era? Era Andrés González. Yo había salido 18 días antes del Ministerio Ah, o de sea que a Justicia. usted no le A mí tocó. no me tocó ni la entrega de Escobar ni la fuga de Escobar. Y entonces todo ese cuento que al final se desenredó, pero que usted estaba inhabilitado, que no sé qué, que al final se desenredó. Así es. ¿Por qué por No, qué? eso fue simplemente una guerra sucia que se montó en su momento para que yo no fuera procurador, que la habían montado cuando me nombraron ministro del Interior, cuando me nombraron embajador y que realmente eso era pues ya un refrito que no tiene ningún Pero yo no le sentido. quería preguntar por eso, Claro. yo le quería preguntar es cómo, como anécdota, cómo vivieron esa fuga de Pablo Escobar, porque aunque usted se había ido, como ya me lo está diciendo, no lo tenía preciso, ¿cómo reciben ustedes esa noticia en el gobierno? Sí, yo no estaba en el ministerio ni estaba en el gobierno, pero indiscutiblemente lo que se demostró fue el poder ilimitado de una persona que según la revista Forbes el año anterior era el hombre más rico del mundo. O sea, pensar en que un estado de papel, un tigre de papel, que era precisamente el Estado colombiano en esa lucha contra el narcotráfico, pudiera controlar el poder Ujú. del hombre más rico del mundo, pues fue lo que sucedió. Simplemente, afortunadamente, a partir de ahí comienza un proceso de ¿Pero fortalecimiento se acuerda dónde del recibió la Estado. noticia? No, tal vez estaba en la calle o en mi casa, Y exactamente. uno ahí pero- que hace, Dios, ¿qué o No, qué? pues Claro. No, pues simplemente tratar de ayudar y Desconcierto pensar a total. ver qué se puede hacer, exactamente. Afortunadamente después el Estado reaccionó y como lo saben, y es bueno dejárselo en claro a la teleaudiencia, después fue el propio Estado el que lo eliminó unos meses después, en diciembre de 1993. Procurador, para terminar, me gustaría su mensaje a los aspirantes presidenciales. Viene toda esta campaña política y el que más ojo tiene que poner es usted. Así es. Vicky, yo creo que aquí hay que, y siguiendo con todo el respeto las enseñanzas que dejó aquí el Papa Francisco, aquí hay que pensar en una política alejada del odio, de la retaliación, de la venganza aún dentro de la campaña electoral. Es cierto que la crispación y la oposición y digamos, la contradicción es propia del ejercicio de la política, pero Colombia ha llegado a unos niveles de división, de fractura del país que hay que dejar a un lado. Y nosotros creemos que hay que comenzar por determinados temas que permiten eso,
llegar a un consenso sobre políticas de Estado, como puede ser, por ejemplo, la política de la reforma en materia de justicia, la política en materia de salud, 2 o 3 temas para arrancar de que eso es posible hacerlo. Lo han hecho las sociedades desarrolladas, lo hizo España con los famosos pactos de la Moncloa en la transición democrática. Y eso tiene sentido, Vicky, porque una sociedad que llega unida a determinados temas, independientemente de las diferencias partidistas y electorales, es una sociedad que sale adelante y logra ver el futuro de una manera diferente. Y en 20 segundos alguna advertencia, porque es que acuérdese que ya sabíamos quiénes eran los ñoños y los metieron en la campaña para ganar la reelección, Juan Manuel Santos, y hoy está uno de ellos muy emproblemado del otro en la cárcel. ¿Advertencia a los políticos? Sí, yo creo nosotros iniciamos ya un sistema de alertas en relación con el proceso electoral que comienza, sobre todo con temas de intervención en política, sobre todo con el tema de dineros que pueden entrar clandestinamente al financiamiento de las campañas. La advertencia es que ojalá no se cometan los errores del pasado porque se van a pagar caros. Procurador, mil gracias por estar con nosotros en la W. Muchas gracias, Vicky, un gran Esperamos placer haber estado en con una ustedes. próxima oportunidad con decisiones, cosas. Magnífico, muchas, Bueno, Vicky, es que mil gracias. no nos alcanzó el tiempo para contar todo.